Y para esto quiero dejarte un regalo que yo siempre aplico y es: deja de buscar en los dientes. Te doy la bienvenida a Renovo Dental, un podcast no tan dental para todos aquellos que transforman y se transforman desde la raíz. Aquí no te vamos a dar recetas listas para aplicar ni fórmulas mágicas para el éxito. Aquí vamos a abrir preguntas que incomodan, a compartir historias que remueven y tener sobre todo conversaciones bien valientes que nos inviten a ver distinto. Soy Sara Gallego, especialista en función, estética y alineación, y quiero acompañarte en este camino para que juntos salgamos de una práctica de rutina y automática y empecemos a entrar en una que tenga sentido, una práctica más viva, más integrada con todo lo demás y sobre todo conectada con la vida que realmente queremos vivir. Si alguna vez has sentido que se puede hacer distinto y mejor, este espacio es tuyo y empieza ahora. Te doy la bienvenida a este tercer episodio de un podcast no tan dental. En el primero habíamos hablado de las 3 preguntas que nos guían cada día en la clínica. En el segundo te conté cómo me quitaron la venda de los ojos y hoy quiero hablarte de una inquietud que seguramente tú te has hecho, es cómo lograr que lo que hacemos perdure en el tiempo. Y para esto quiero dejarte un regalo que yo siempre aplico y es: deja de buscar en los dientes. ¿Cómo así? Sí, así como lo escuchas. Hoy quiero hablarte de 10 posibles momentos en los que debes dejar de buscar la solución en los dientes o en la zona del síntoma y empieces a darte cuenta que hay que sacar la cabeza de la boca, entender al paciente como un todo y solamente ahí volver a entrar a los dientes para resolver y poner foco donde realmente hace falta. Imagina que vas caminando por un bosque y no puedes salir del sitio en donde te encuentras, estás un poco perdido y no sabes cómo encontrar la solución. Tú sabes que el bosque es un ecosistema completo: suelo, raíces, humedad, aire, luz, animales. Si miras un árbol aislado, no entiendes por qué se cae, por qué se seca o por qué crece torcido. Adicional, si estás perdido, de nada sirve que te quedes trabajándole a solamente una zona que parece ser el único punto en donde quieres abrir camino, porque al final este ni siquiera sea el camino adecuado en donde vas a encontrar tu salida. Y lo mejor es probablemente buscar un mapa del bosque, entender el bosque completo para que ya con la hoja de ruta tú ya sepas hacia dónde te debes dirigir. En la boca pasa lo mismo. No podemos quedarnos solamente en los dientes porque son apenas algunos de los componentes de un bosque mucho más amplio. Entonces, los 10 momentos de los que te hablo son los siguientes. Momento número 1. Un paciente que asiste con sensibilidad. Cuando tenemos sensibilidad, no siempre el problema es del esmalte o del limón o de la acidez. Muchas veces esa sensibilidad también es una alarma de que la mordida está forzando algunas zonas o que los músculos generan unas microfracturas o microtraumas en los cuellos de los dientes, o que simplemente una mala distribución de las cargas está generando fuerzas en esas zonas y simplemente los dientes están cansados. Te lo explico así. Si alguien se cuelga de mi cabeza, entonces yo inmediatamente voy a sentir un dolor en mi cuello y ahí es donde empieza a sentirse usualmente la sensibilidad. Muchísimas veces volver a equilibrar la mordida, volver a distribuir mejor las fuerzas puede ser también el fin de la hipersensibilidad, cuando quien la originó fueron las cargas. Obviamente acá descartando pacientes con reflujo gastroesofágico, con acidez y con todo lo demás. Y ahí viene el momento número 2 y son estos pacientes que tienen los cuellos destapados. Siempre les decimos: deja de cepillarte tan duro, y siempre asumimos que las cerdas del cepillo son los que nos desgastan los cuellos. Realmente el esmalte es tan duro, incluso casi que como el diamante, unas cerdas de nylon no son capaces de desgastar el esmalte de esa manera. Pero muchas veces yo puedo cubrir con resina, sí, pero si la raíz sigue expuesta, muchas veces es por una función desbalanceada. ¿Por qué? Porque el cuello es el lugar en donde se concentra la energía de unas fuerzas que estén mal distribuidas. Es igual que en el punto 1. El factor que inició todo es una mala distribución de las cargas. Te pongo el ejemplo de un clavo. Cuando tú estás martillando un clavo hacia su eje,
él se comporta muy bien y se mantiene dentro del sitio en donde tú lo pusiste. Pero si tú le empiezas a dar golpes hacia partes distintas que no son su eje longitudinal, podrían doblarle la cabeza, y eso es lo que vemos en las zonas de los cuellos que generan unas fracturas, microtraumas o unos cracks y también sensibilidad. En el momento número 3, que de pronto te llegue un paciente con desgastes, quiero que te acuerdes que esos desgastes no solamente te están hablando de bruxismo, puede que ni siquiera el paciente sea tan bruxómano. El desgaste muchas veces es señal de que el engranaje del sistema ni siquiera está alineado. La mandíbula busca acomodarse y desgasta lo que se encuentra en el camino. Y así es que siempre cometemos el error de restaurar lo que el paciente se desgastó tal cual como lo encontramos, y la realidad es que primero tenemos que entender qué fue lo que generó los desgastes para que a nosotros no se nos repita la historia. Entonces, diferenciar si es un tema de acidez o si es un tema de oclusión, porque es que muchas veces la manera en donde esos dientes tienen que pasar generan unos desgastes que hay veces encontramos pacientes tan jóvenes y con tantos desgastes que no siempre nos están hablando únicamente de bruxismo. Ahora, el momento que sigue es el momento en donde encuentras movilidad en los dientes, porque los dientes no se mueven porque sí. Cuando cambian de posición es porque el sistema los está empujando hacia otro lugar, buscando de pronto un cierre más cómodo, y muchas veces al equilibrar de nuevo las fuerzas que ellos reciben son capaces de volver a mantenerse en una única posición. Otro momento es cuando la ortodoncia recidiva o la ortodoncia se nos devuelve, y no es que la ortodoncia haya fallado, sino que muchas veces si yo no hago la reorganización de los dientes o la ortodoncia en una posición en donde las estructuras que los soportan como articulaciones, huesos, músculos, esos dientes van a volver sí o sí a una posición distinta, ya que las fuerzas desbalanceadas los enviarán a esos sitios. Otro momento es cuando vemos que las encías y el hueso se siguen retrayendo y no están respondiendo a la terapia. Tú puedes hacer alisados, limpiezas profundas, injertos de hueso, o puedes hacer las regeneraciones que tú quieras, pero si no corriges la función, ese hueso no va a responder. Te lo explico de una manera sencilla. Si tú tuviste alguna alteración en otro hueso de tu cuerpo y necesitas que ese hueso se consolide, se quede quieto, pues necesitas inmovilizarlo para que pueda sanar y se pueda consolidar. En periodoncia, que es alrededor del diente, pasa lo mismo. Si yo quiero que el hueso que rodea ese diente se sane, aparte de mantenerlo limpio, también debo minimizar las fuerzas que lo están sobrecargando, para que él tenga tiempo y tenga la capacidad de consolidarse y de tener así su acelerada pérdida. Así que hacer limpiezas y más limpiezas sin mirar la oclusión o la mordida probablemente no sea algo que yo te recomiende. Muchas veces ya sabemos que si las fuerzas no vienen en su eje longitudinal, entonces esta zona cervical o de los cuellos puede fallar, y si el hueso está débil se puede ir perdiendo más, pero si el hueso es fuerte también podríamos perder zonas del cuello de los dientes, pero si yo distribuyo bien las fuerzas probablemente ninguno de los dos se vea afectado. Otro momento es cuando vemos caries a repetición en un paciente sin riesgo. ¿Cómo así? Hay pacientes que se llenan de caries porque sí, aunque se hacen la seda dental, aunque se lavan bien los dientes, aunque no reportan comer muchos carbohidratos, aunque no tengan una dieta erosiva. Muchas veces no entendemos la microbiota, de pronto la hemos revisado, está bien, pero muchas veces no es azúcar o mala higiene. Hay veces hay un punto de carga excesiva que genera microfracturas o microcracks y abre puertas por esas grietas para que se formen también las caries. Los cambios de color. Muchas veces pensamos en cambios de color como café, té, cigarrillo, vino tinto, pero no hemos hablado casi nunca de las manchas que vienen desde adentro del diente o manchas que son intrínsecas. Hay dientes que se oscurecen o cambian de tono, que de pronto nos están avisando de microtraumas repetidos o de una falta de oxigenación en el tejido interno o cansancio y fatiga por recibir tanta sobrecarga. La dentina que está debajo del esmalte es un tejido vivo al que, al mantenerse con microtraumas, se engrosa, se vuelve mucho más saturada en color, y hay veces esos pacientes que dicen: oye, pero ¿por qué cada vez me siento los dientes amarillos? Yo ya no estoy tomando tanto café. Muchas veces vale la pena verificar si es que están sufriendo microtraumas que incluso hay veces los llevan a la necrosis pulpar, porque sí. Ahora, contracturas y espasmos musculares no son solamente por estrés, son músculos luchando contra un engranaje que no encaja.
contra guías mal determinadas o interferencias de las que la mandíbula tiene que hacer el quite cada vez que va llegando al cierre. Porque acuérdate, somos un sistema completo y muchas veces posiciones dentales que no están bien equilibradas hace que muchas veces la musculatura tenga que responder a esos desequilibrios. Ahora, por último, son las alteraciones articulares, y es porque chasquidos, ruidos, limitaciones en la apertura, dolor en la articulación, habla del sistema completo. Si no se corrige, por ejemplo, la manera en la que el paciente cierra o funciona, esta siempre será un punto débil y es como una puerta. Si las bisagras no están rotando de una manera adecuada y en sincronía con el resto de los componentes, la puerta en sí, el marco, el piso, las paredes, las chapas, todo lo demás, entonces esas bisagras empezarán a sonar, se empezarán a dañar y la puerta se empezará a descolgar. Casi siempre dolores articulares hablan de una patología que ya viene avanzada desde hace mucho tiempo. Ahora, muchos momentos nos aparece que tenemos como esta frustración de que estamos haciéndolo todo bien, materiales de última generación, técnicas avanzadas, adhesivos fenomenales, protocolos traídos de los mejores cursos, y aún así, meses o años después el paciente regresa, o peor aún, ni siquiera regresa, pero no porque esté sano, sino porque está buscando afuera otra solución, que la carilla se fracturó, que la resina se desprendió, que la rehabilitación completa se complicó, que está tomando más tiempo del que teníamos pensado, que la ortodoncia recidivó, se devolvió, que sigue tomando más tiempo, que es la tercera, la cuarta, la quinta y no funciona, dolores articulares que no sanan, la sensibilidad que ya simplemente es costumbre o la pérdida de hueso inevitable. Y nosotros a veces como espectadores pasivos vamos viendo cómo los pacientes se nos van deteriorando en nuestras manos, o peor aún, lejos de nosotros, ya que pues esa sensación frustrante, horas de trabajo, inversión, energía, paciencia del paciente, al final todo se pone en duda porque el resultado no se sostiene. Si bien ambos somos responsables del éxito del tratamiento, no solamente el odontólogo o el clínico, sino también el paciente con su conciencia de su postura, sus buenos hábitos, darse cuenta de él mismo en dónde está y poder convertirse también en un orientador del tratamiento. Hay veces vale la pena que entendamos si estamos mirando el mapa completo o al paciente como un todo. Lo primero que solemos aprender nosotros es mirar el qué material, qué técnica, qué procedimiento, qué cemento, qué curso, qué tip, qué video, qué TikTok, para que nos dé como las respuestas. Pero pocas veces nos detenemos en el por qué y el para qué. En odontología tradicional normalmente nos enfocamos en el diente aislado, ¿cierto? Vengo por un primer molar, restauro el primer molar. Vengo por un dolor articular, tomémonos esta pastilla. Vengo por un dolor muscular, tomémonos este relajante muscular. Tengo sensibilidad, pues ponte crema para la sensibilidad. Pero en odontología funcional integrativa recordamos que un diente no funciona solo. Siempre es parte de un sistema mucho más grande. Si no entendemos cómo cierra la mandíbula, cómo mastica el paciente, cómo respira, cómo traga, cómo se relaciona con los músculos, cómo funciona la articulación, qué hábitos lo acompañan desde la postura, el sueño, la alimentación hasta su respiración y muchas otras, entonces empezamos a perder de pronto control de nuestros casos y hacemos que en los dientes volvamos a quedar completamente vulnerables, porque el tratamiento puede quedar bonito, sí, la técnica impecable, sí, pero el sistema, si no está equilibrado, definitivamente el tratamiento no dura. Es como una casa, haz de cuenta la casa en la que tú vives. Es una casa construida con muy buenos acabados, piso de mármol, ventanas de vidrio, vidrio templado, grifería italiana, todo se ve perfecto. Pero yo nunca tuve un ingeniero estructural que nos dijera que el diseño que soportaba esta casa si estuviera del todo bien. Columnas, postes, vigas, bisagras y todo lo demás. ¿Qué pasa? Con el tiempo, sin importar la calidad de los materiales, no importa si la cocina era de mármol o si los vidrios eran vidrio templado, la casa se agrieta, las paredes se abren, los acabados se rompen y esta casa se nos empieza a desbaratar.
No es lo mismo un terremoto en Japón, que están los edificios bien diseñados y estructuralmente bien diseñados, a un terremoto en un sitio en donde las casas no tengan un buen diseño estructural. Esto mismo ocurre en la clínica. Podemos usar lo mejor: materiales suizos o japoneses, técnicas avanzadas, protocolos de última generación, pero si la base o el diagnóstico funcional en su relación músculos, articulación y función no están, entonces el tratamiento sí o sí se va a resquebrajar y no va a durar. La casa no falla porque el mármol sea malo, falla porque su parte estructural no estaba bien preparada. En la odontología no fallamos porque el material sea malo, fallamos porque el sistema no está en equilibrio. Predeterminar es preparar el terreno antes de construir esa casa, alzar los planos, saber para dónde voy y que yo, independiente de los tropiezos con los que yo me vaya a encontrar, ya sepa cuál es ese resultado final que yo quiero obtener. Solamente así lo que construyas se va a sostener en el tiempo. Entonces, la respuesta está en integrar función, estética y alineación en equilibrio. Un diagnóstico profundo que saque la cabeza de la boca, mire al paciente como un todo, nos permite diseñar un plan que sostenga en el tiempo el tratamiento que nosotros hicimos. Esa es la diferencia entre apagar incendios y transformar realmente la vida del paciente y también la de nosotros, porque empezamos a trabajar con mucho más disfrute, con mucha más predecibilidad, con mucha más tranquilidad, sabiendo para dónde vamos. Así que, si tú te preguntas, ¿cómo puedo hacer para que mis tratamientos duren más?, la respuesta no está solamente en el material o en la técnica. La respuesta está en cambiar la mirada, en practicar una odontología que sea funcional, que sea integrativa, que nos devuelva seguridad, confianza y sobre todo resultados también estables. Si tú quieres empezar a dar este paso, te invito a que te anotes en la lista de espera de nuestros talleres en Renovo Dental. Estamos creando espacios para que tú descubras cómo integrar función, estética y alineación, sobre todo con estrategia, mentalidad y disfrute. Gracias por escucharnos y si esto resuena contigo, compártelo, porque cuando somos muchos los que trabajamos mejor, no más, creamos un mundo más humano, más justo, más equilibrado y más disfrutable. Y si quieres saber más de lo que hacemos, te dejo toda la información en la descripción. Nos escuchamos pronto aquí, en este espacio que ya es tuyo.